Buenos días para todos. Bienvenidos a este gran seminario. El día de hoy me corresponde hablar sobre anestesia para resección hepática. Yo soy Pablo Piedrahita, residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, y mi asesor para esta charla fue el doctor Mario Gutiérrez, a quien agradezco toda su colaboración y por estar atento a todas las inquietudes que tuve al desarrollar esta charla. Entonces, la charla la tenemos planeada para abordar los siguientes aspectos. Primero que todo, vamos a hablar sobre algunos puntos muy específicos sobre la anatomía hepática que es relevante para el anestesiólogo. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones de la hepatectomía? ¿Cuál es su importancia? Unos elementos sobre valoración preoperatoria, el manejo intraoperatorio, en el posoperatorio y finalmente unas conclusiones. Es muy importante conocer cuál es la anatomía hepática porque los cirujanos van a realizar unas resecciones que cuando son anatómicas están basadas en los diferentes segmentos que propuso Quinault. Entonces tenemos que el hígado está dividido en dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, y esos lóbulos además están divididos en unos sectores o segmentos, sí, unos sectores que son en el lóbulo izquierdo, el lateral izquierdo y el medial, y en el lóbulo derecho el anterior y en el posterior. Además, los segmentos de Quinault están delimitados por las ramas de la vena porta, que nos divide el hígado de manera horizontal, y las ramas de las venas hepáticas, que nos dividen el hígado de forma vertical. Eso da origen a 8 segmentos, que están, digamos, ubicados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos los segmentos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El segmento 1, que es el lóbulo caudado, está por debajo y no lo alcanzamos a ver y tiene una relevancia para nosotros es porque está muy cerca a la vena cava. Entonces de acá surgen los diferentes abordajes anatómicos y no anatómicos. Primero, las resecciones en cuña son resecciones no anatómicas, generalmente son más pequeñas. Las segmentectomías, que es cuando se reseca uno de estos segmentos. Las sectorectomías, que es cuando se resecan los sectores. Acá podemos ver, por ejemplo, que se reseca el sector anterior derecho. Las hepatectomías izquierdas, todo el lóbulo izquierdo. Las hepatectomías derechas, todo el lóbulo derecho. Las hemihepatectomías extendidas, que es cuando se reseca todo, por ejemplo, la derecha, todo el lóbulo derecho más el segmento 4. Y las hepatectomías izquierdas extendidas, todo el lóbulo izquierdo más los segmentos 5 y 8. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para realizar una hepatectomía? La principal causa para realizar una hepatectomía son los tumores, sean primarios o secundarios, y sean lesiones benignas o malignas. En segundo lugar están las cirugías por trauma hepático de alto grado, ya que sabemos que la mayoría de los traumas hepáticos son de manejo expectante o de manejo por radiología intervencionista en la actualidad, y otras causas tales como las infecciosas. ¿Por qué es importante entonces esta cirugía? Hace algunos años este procedimiento tiene una gran morbimortalidad, pero los avances en las técnicas quirúrgicas, anestésicas y el manejo de estos pacientes en centros especializados que manejan volúmenes altos de estos casos han mejorado de manera significativa la morbimortalidad. La mortalidad está calculada alrededor del 2 al 3% en pacientes sin cirrosis y entre un 8 y un 10% en pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. La morbilidad está alrededor del 15 al 50%. Hay varios estudios observacionales retrospectivos que nos hablan sobre esto. Este estudio retrospectivo, que tomó en cuenta la base de datos del NSQIP, encontró que la morbilidad perioperatoria dependía de si las resecciones hepáticas eran por lesiones benignas o malignas. Y además tenía que ver con cuál era la extensión de la hepatectomía, yendo hasta un 33% para las resecciones extendidas, un 21% para las hepatectomías parciales. Y las complicaciones más frecuentes fueron la fuga biliar, hasta un 10% complicaciones pulmonares, derrame pleural y neumonía, y eventos tromboembólicos, trombosis de la vena porta 9%, enfermedad tromboembólica venosa hasta un 6% en pacientes en los que no se usó tromboprofilaxis, y la falla hepática posoperatoria con una incidencia media de 5 a 8%. La mortalidad
este estudio retrospectivo, que tomó en cuenta una base de datos taiwanesa, 13.159 pacientes, encontró que la mortalidad a 90 días está alrededor del 4%. Y los factores predictores más importantes fueron la enfermedad renal crónica preexistente, con un OR de 5.29, y presencia de cirrosis con complicaciones, un 4.7 de OR. Basados en ese estudio, se sacó un puntaje, un score para predecir la mortalidad a 90 días, puntuada de 0 a 4, dependiendo de diferentes variables. Si era enfermedad benigna, dependiendo de cuántos lóbulos se resecaban, la edad y las comorbilidades. Cuando se sumaba todo este puntaje, da un puntaje, pues cada una de estas variables da un puntaje total y nos arroja la mortalidad a 90 días. Es muy importante saber que la condición hepática previa al paciente importa, ya que se relaciona directamente con las complicaciones. Entonces, dependiendo del volumen resecado, de la función hepática del paciente, si tenía alguna hepatopatía previa, si se realizó embolización portal preoperatoria y cuál es la condición del remanente hepático, del tejido residual hepático, todas estas variables se van a relacionar con la incidencia de complicaciones. Además, la de los pacientes y las comorbilidades, es decir, si hay presencia en especial de síndrome metabólico o de enfermedad cardiopulmonar. Aquí voy a mencionar algo sobre las características del hígado, ya que estas características tan especiales son las que permiten que se hagan resecciones tan extendidas. Se calcula que hasta el 80% del tejido hepático puede resecarse de manera segura si el paciente tiene una función hepática adecuada y queda con una buena función hepática en el posoperatorio. Y esta regeneración inicia desde los 3 días del posoperatorio, alcanzando un tamaño cercano al volumen hepático pues, previo a los 3 a 6 meses, con una recuperación funcional que inicia más o menos a las 2 a 3 semanas. Entonces, cuando se calcula que el paciente no va a quedar con un adecuado volumen de remanente hepático, que se calcula aproximadamente entre 20 a 25% en un paciente sin cirrosis o 40% en paciente cirrótico, se puede realizar una embolización de la vena porta preoperatoriamente. Eso se realiza por medio de radiología intervencionista y se realiza más o menos 4 semanas antes. Se espera que aproximadamente un 50% del tamaño hepático que se calculó inicialmente mejore. Algunos aspectos sobre la valoración preoperatoria. Entonces, un paciente que no tenga ninguna comorbilidad, no hay muchas consideraciones que intervenir en el paciente. La edad no debe ser una limitante para llevar a los pacientes a resección hepática, es más importante su clase funcional, sus comorbilidades. Hay que tener en cuenta que si se reduce el tamaño hepático y el flujo sanguíneo a medida que avanzan los pacientes en edad, el estado cardiovascular sí tiene una importancia muy significativa en este procedimiento, ya que tiene alto riesgo de complicaciones cardiovasculares en los primeros 30 días, y el estado nutricional, ya que definitivamente se ha asociado el bajo peso, la sarcopenia, la albúmina baja y la prealbúmina baja, con desenlaces adversos. Así que en todos los pacientes debería haber una valoración nutricional preoperatoria, siempre y cuando su diagnóstico lo permita. Respecto a la función hepática, sabemos que hasta el 20% de los pacientes en Estados Unidos, por ejemplo, presentan esteatohepatitis, sea esta alcohólica o no. Esto, a medida que pasan los años, aumenta, ya que aumenta también el tiempo de exposición al ambiente. Esto es muy importante porque se ha demostrado que se disminuye la reserva de la función hepática y aumenta la susceptibilidad a las lesiones por isquemia y reperfusión. Los pacientes con cirrosis, su pronóstico va a depender también de la etiología que tengan y cuál es la gravedad de la enfermedad hepática. Los pacientes cirróticos obviamente van a tener una función del hepatocito insuficiente, probablemente para las demandas metabólicas aumentadas en el posoperatorio. La regeneración hepática va a estar disminuida y van a tener un alto riesgo de falla hepática poshepatectomía. Sin embargo, no es una contraindicación absoluta como vamos a verlo. Los pacientes con colangitis van a tener un alto riesgo de complicaciones, mucho más alto que los pacientes sin esta patología. Y otra consideración importante es que los pacientes que estén en quimioterapia neoadyuvante deben ser llevados a la hepatectomía no más allá de 4 semanas después de haberla recibido. Se han utilizado diferentes scores, aunque no hay uno diseñado específicamente para hablar sobre el pronóstico de los pacientes con cirrosis que son llevados a hepatectomía, pero se han extrapolado sobre todo el puntaje Child-Pugh y el puntaje MELT.
El chatbot inicialmente se diseñó para ver el pronóstico de los pacientes con cirrosis que eran llevados a cirugías como cirugía esofágica, cirugías no derivativas y cirugías abdominales posteriormente, para hablar sobre el pronóstico de los pacientes con cirrosis, y se ha extrapolado para los pacientes cirróticos que son llevados a hepatectomía. Como sabemos, mide las bilirrubinas, la albúmina sérica, el INR, la citis y la encefalopatía. Esto puntúa de 1 a 3 y, dependiendo del puntaje total, nos lo clasifican A, B o C. Los pacientes que son Child A podrían considerarse para ser llevados a cirugía después de haberlos optimizado, y los pacientes B y C generalmente quedan excluidos. En los pacientes Child B podría tenerse en cuenta cuánto volumen hepático, cuánto remanente hepático sano se espera que quede el paciente, y podría discutirse los C. En la mayoría de los casos quedan excluidos de la cirugía de resección hepática. El puntaje MELT, que fue diseñado también para pacientes cirróticos que iban a ser llevados a TIPS, de derivación portosistémica, y posteriormente a trasplante hepático, también se ha extrapolado con este fin. Eso tiene en cuenta la función renal del paciente, si está en diálisis o no, los niveles de bilirrubina, de INR y de sodio. Múltiples estudios han tratado de determinar cuál es el pronóstico de estos pacientes, y se ha encontrado que los pacientes con un MELT mayor o igual a 9 tienen un alto riesgo de falla hepática postoperatoria y morbilidad, por lo cual generalmente quedan excluidos también de ser candidatos para esta cirugía. Muy importante es que estos puntajes no se aplican a pacientes con función hepática normal y que van a hacerse llevados a resección hepática electiva. Este estudio encontró que ni el puntaje MELT ni el Child-Pugh eran buenos para determinar cuál era el pronóstico de los pacientes, ni en mortalidad ni en morbilidad, y no deberían usarse en este tipo de pacientes. Otras cosas importantes que hay que tener en cuenta en pacientes cirróticos que van a este tipo de cirugía es que la citis se desarrolla a expensas del líquido intravascular, por lo cual, junto con su terapia, que son diuréticos, van a poner en riesgo al paciente que llegue en un estado de hipovolemia. Y lo otro es que cuando es de un volumen muy importante podríamos tener problemas con la ventilación y riesgo aumentado de aspiración. La encefalopatía se presenta hasta en 30-70% de pacientes cirróticos de manera subclínica, y en caso de que sea una cirugía electiva, pues deberíamos aclarar la causa de esa encefalopatía e iniciar el tratamiento. Respecto a la evaluación cardiovascular, ¿qué podemos decir? Que según las guías para cirugía no cardíaca de la Sociedad Europea, nos propone que esta es una cirugía de alto riesgo, más de 5% de complicaciones como muerte de causa cardiovascular e infarto en los primeros 30 días, y debemos adherirnos a los algoritmos de manejo de los pacientes con enfermedad cardíaca para cirugía no cardíaca. Estos pacientes también tienen un riesgo más alto de presentar una disfunción renal, ya que tienen depresión del volumen central, tienen alteraciones en la reactividad vascular, desbalance de mediadores vasoactivos, entre otros. Y hay unos predictores que pueden decirnos y orientarnos sobre qué pacientes podrían presentar una lesión renal aguda en el postoperatorio. Entonces, pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, función hepática, edad mayor a 60 años, hiperbilirrubinemia y sexo femenino. Muy importante es para mencionar la bilirrubina. Los pacientes que se presentan ictéricos aumenta significativamente el riesgo de lesión renal aguda y aumenta también la mortalidad. Se escribe que hasta en el 65% de los pacientes. Y la lesión renal aguda como tal se asocia a mortalidad aumentada. Los pacientes cirróticos van a tener déficit en la síntesis de factores procoagulantes, pero también de los anticoagulantes. Ellos alcanzan un nuevo balance hemostático, que es muy frágil, pero está balanceado. Puede haber trombocitopenia por secuestro esplénico y además por disfunción plaquetaria. Los tiempos de coagulación convencionales no deberían usarse pues para orientar el manejo de estos pacientes. Nos van a dar una visión incompleta del proceso de formación del coágulo. Nos permiten apenas ver entre un 3 a un 5% del total de trombina que se forma. Son sensibles únicamente a alteraciones en procoagulantes, generalmente, muy comúnmente alterados en pacientes cirróticos. El INR el TP fue diseñado específicamente para la titulación de pacientes con antagonistas de la vitamina K. Hay diferencias importantes entre diferentes laboratorios para el mismo paciente. Hay poca correlación con sangrado preoperatorio
Y otra cosa muy importante es que no deberíamos usarlo, como ya vamos a ver, usarlos para corregir preoperatoriamente los tiempos de pues, la coagulación, ya que no hay evidencia de que corregirlos vaya a disminuir el riesgo de sangrado y además pone al paciente en riesgo de otras complicaciones. Cuando se ha tratado de mirar cuáles son los factores que predicen el sangrado en pacientes que son llevados a hepatectomía, vemos que ni las plaquetas ni el TP alterado son buenos predictores de sangrado en el intraoperatorio, por lo cual no deberían usarse. El INR, por ejemplo, en esa revisión sistemática que trató de evaluar cuál era el rol del INR para predecir el sangrado, las transfusiones en el perioperatorio de pacientes con cirrosis, y ninguno de estos estudios pudo demostrar que el INR predijera acertadamente el riesgo de sangrado. Y de hecho, la Asociación de Gastroenterólogos Americana, dentro de sus recomendaciones para los pacientes cirróticos que van a ser llevados a procedimientos con riesgo de sangrado, lo que proponen es que haya plaquetas mayores a 50.000, sea por transfusión o por uso de trombopoyetina, y que el fibrinógeno esté por encima de 120 miligramos por decilitro, control de otros factores que puedan empeorar el sangrado. Entonces, si recurrimos a las pruebas viscoelásticas, primero vamos a hablar sobre la tromboelastografía. En estos dos RCP se implementaron protocolos para guiar la terapia profiláctica con hemoderivados previo a la cirugía. Ellos encontraron que, en ambos estudios encontraron que había una disminución del 83% en el uso de plasma fresco congelado y plaquetas cuando se orientaba el manejo de estos pacientes por medio de la tromboelastografía. Esto fue estadísticamente significativo y muy importante que no hubo diferencias en el riesgo de sangrado de los pacientes, es decir, los pacientes no se ponen en riesgo por no hacerle caso a las pruebas convencionales. Este estudio retrospectivo, 150 pacientes cirróticos que fueron llevados a procedimientos invasivos, se compararon las pruebas convencionales con la tromboelastografía. Ningún paciente realmente recibió transfusión profiláctica, apenas un paciente tuvo un episodio de sangrado, y lo más importante es que los tiempos de la tromboelastografía estuvieron normales en el 60% del tiempo R, amplitud máxima en el 75%, y apenas un 38% tuvieron el INR normal y un 14% el conteo de plaquetas normales. Por lo cual, la tromboelastografía disminuye la profilaxis, no ha logrado demostrar que prediga el riesgo de sangrado. Hay que ser claros en que los pacientes con cirrosis y tiempos alterados no se transfunden a menos de que tengan sangrado activo, signos o síntomas de sangrado activo. La tromboelastometría rotacional Rotem también se ha estudiado. Estos dos estudios implementaron protocolos con Rotem y los compararon con terapias estándar, con pruebas estándar, y encontraron que había una disminución significativa en las transfusiones profilácticas. Una cosa importante con el Rotem fue que estuvo anormal en todos los pacientes que habían presentado sangrado, no siendo así en las pruebas de coagulación convencionales, lo cual nos lleva a concluir que el Rotem es mucho mejor para predecir el riesgo de sangrado. Finalmente, esta revisión sistemática metaanálisis publicada en el Journal de Cirugía Hepatobiliar en el 2020 incluyó 2 estudios, 348 pacientes en total, 7 estudios con tromboelastografía, 5 estudios con Rotem, y ellos encontraron que de hecho había una tendencia más a la hipercoagulabilidad que a la hipocoagulabilidad cuando se utilizaban las pruebas en los pacientes que presentan más complicaciones tromboembólicas en el postoperatorio que sangrado, mientras que con las pruebas convencionales apenas un 34% estaban normales, el 66% presentaban hipocoagulabilidad, 0% de los pacientes en estos estudios habían presentado sangrado, mientras que había eventos tromboembólicos en el 6%. ¿Qué podemos concluir? Que son mucho más acertadas las pruebas viscoelásticas para predecir la coagulopatía en los pacientes cirróticos, y además que no deberíamos transfundir a los pacientes así tengan pruebas alteradas, a menos de que estén con sangrado activo. En el intraoperatorio, entonces, hay algunas consideraciones importantes. Primero, realizar inducción de secuencia rápida en pacientes que tengan una citis importante u otro factor de riesgo para aspiración. Debemos asegurar que tenga accesos venosos que permitan reposiciones rápidas de volumen. Es ideal que monitoricemos a los pacientes con presión arterial invasiva
evitemos la hipotermia, que prefiramos líquidos endovenosos con acetato, ya que el lactato tiene metabolismo hepático y esto puede llevar a que el paciente presente una hiperlactatemia en el intraoperatorio. Como sabemos, pues los coloides no tienen una ventaja sobre los cristaloides, sin embargo, podría usarse albúmina de manera segura. No hay realmente demostrado que los almidones o las gelatinas tengan algún beneficio en estos pacientes. Y la tromboprofilaxis debería usarse de rutina en estos pacientes, idealmente en el intraoperatorio con compresión neumática intermitente. Respecto a la técnica anestésica, hay varios estudios que han comparado diferentes técnicas. Este estudio, que fue un RCT en el 2006 realizado en Arabia Saudí, incluyó 20 pacientes, un estudio pequeño. Compararon balanceada con halogenado versus TIVA. Ellos no encontraron ninguna diferencia importante ni en la duración de la cirugía, en la estancia hospitalaria, en los cambios hemodinámicos, en sangrado ni en función hepática. Este estudio del 2013, realizado en Turquía, comparó específicamente isoflurano versus propofol. Ellos sí encontraron que los pacientes a los que se les había dado anestesia basada en isoflurano habían tenido paraclínicos más alterados, incluyendo los tiempos de coagulación, función renal, albúmina. Y este es otro estudio comparó el desflurano versus el isoflurano. Y ellos encontraron que, de la misma manera que cuando se comparaba con propofol, los pacientes que se administraba anestesia basada en isoflurano tenían peores perfiles de paraclínicos. Sin embargo, no en ninguno de estos estudios se logró demostrar alguna diferencia clínicamente significativa. Así que hasta el momento pareciera ser que no hay ninguna diferencia en la técnica anestésica, al menos para en el desenlace de función hepática. Pero sí surge la pregunta sobre si los pacientes con diagnóstico oncológico, es decir, con diagnóstico de carcinoma hepatocelular, tienen algún beneficio de la anestesia total intravenosa, como ocurre en otros modelos quirúrgicos. Esta fue una corta retrospectiva publicada en el 2019 en el British Journal of Anesthesia, 670 pacientes con carcinoma hepatocelular, y compararon los pacientes que habían sido llevados a hepatectomía con TIVA versus una balanceada con desflurano. Ellos encontraron que había una HR.47 para la supervivencia de los pacientes. Incluso cuando realizaron el análisis por subgrupos, los pacientes por metástasis o recurrencias. Esto fue significativo y necesitaríamos estudios prospectivos y de mejor calidad metodológica para poder afirmar que la TIVA aumenta la supervivencia en estos pacientes, pero es prometedor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el sangrado. ¿Por qué es importante el sangrado en esta cirugía? Pues el hígado tiene un flujo sanguíneo muy importante, el 25% del gasto cardíaco, casi que son 1.200 a 1.400 mililitros por minuto. Y el sangrado se relaciona directamente con los desenlaces adversos en el posoperatorio, tanto al corto plazo como a largo plazo. Por lo tanto, nuestra tarea es limitar la pérdida sanguínea lo más que se pueda. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que estos pacientes, como el citrato tiene un metabolismo hepático, van a tener un riesgo mucho más alto con las transfusiones masivas de tener toxicidad por citrato, entre ellas la hipocalcemia, así que hay que vigilarlo muy de cerca. Este estudio, que fue retrospectivo también basado en la base de datos de la NSQIP, encontró que hasta el 25% de los pacientes que fueron llevados a hepatectomía eran transfundidos, y esto tenía que ver también con la magnitud de la resección. En una trisegmentectomía fue hasta el 40% de pacientes transfundidos. El sangrado promedio estuvo en 400 mililitros, sin embargo iba desde 100 a 1500 en total. Basados en estos estudios, se han tratado de realizar algunas herramientas para predecir el riesgo de transfusiones, algunos scores y otros nomogramas, y las variables que incluye son el número de segmentos, el diagnóstico si es una patología benigna o maligna, si es primario o secundario, si se realiza alguna cirugía extrahepática, el número de plaquetas y la hemoglobina, que ellos encontraron que el punto de corte era 14 para hombres y 12 para mujeres. Con 5 puntos hay una probabilidad del 50% de que el paciente sea transfundido. Muy bien. Y este es el nomograma que ellos proponen con las diferentes variables, y dependiendo de todas estas variables nos va a dar una probabilidad de que el paciente sea transfundido en el perioperatorio. Y los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico van a tener una especial relevancia en el tema de evitar las transfusiones. ¿Por qué? Porque
está directamente relacionada a la recurrencia y la supervivencia con la cantidad de transfusiones que reciben los pacientes por su impacto sobre la inmunidad. Además que si aumentan los costos, nuestra tarea va a ser entonces evitar las transfusiones con las herramientas que disponemos. Aunque parece increíble, se han realizado incluso trasplantes hepáticos libres de transfusiones, sobre todo en pacientes que son testigos de Jehová, y para eso vamos a recurrir a las técnicas de ahorro sanguíneo. En el preoperatorio vamos a recurrir a las técnicas para aumentar la hemoglobina en el preoperatorio. La donación autóloga se ha abandonado por la logística que implica, por los costos, entonces se realiza poco, pero podría ser otra herramienta. En el intraoperatorio, la hemodilución normovolémica aguda, el cell saver, en las técnicas quirúrgicas y anestésicas. En el postoperatorio, de igual manera, las técnicas para aumentar la hemoglobina, disminuir las úlceras por estrés y la minimización de la toma de muestras sanguíneas. Hay algunos centros como este protocolo que traigo acá que utilizan en un hospital universitario de Seúl, en el que utilizan una regla de los dos y ellos toman este punto de corte que mostré en los predictores de los autores que realizaron el nomograma. El punto de corte, pues para ellos es 12. Los pacientes que tienen hemoglobina de 12 generalmente no reciben ninguna intervención. Cuando tienen hemoglobina menor de 12, ya van a echar mano del uso de eritropoyetina o de hierro endovenoso. Dependiendo del nivel de hemoglobina, utilizarán entonces hierro sacarato o hierro carboximaltosa. Hacen evaluación cada 2 a 3 días. Y finalmente utilizan en el intraoperatorio algunas de las técnicas de ahorro sanguíneo. Vamos a hablar entonces primero de la hemodilución normovolémica aguda. Este receta del 2008, 130 pacientes que se aleatorizaron a recibir hemodilución normovolémica aguda versus el manejo estándar. Ambos recibieron la técnica de presión venosa central baja. Se demostró que las transfusiones eran menores en el intraoperatorio, 1.6% versus 10.4%, y el total de unidades de hemoderivados transfundidas en la hospitalización fue menor en el grupo de la hemodilución normovolémica aguda. Y este beneficio fue más importante si los pacientes habían tenido un sangrado de más de 800 mililitros. Pero entonces deberíamos llevar a todos los pacientes a hemodilución normovolémica aguda. Surge esa pregunta, este estudio trató de responderla. Ellos trataron de aleatorizar a los pacientes a hemodilución normovolémica aguda, primero basados en nomograma y segundo basados en clínica, cuando iban a ser llevados a una hepatectomía de mayor o igual a 3 segmentos. Ellos encontraron que no había diferencia entre seleccionar los pacientes por probabilidad clínica o por nomograma. Sin embargo, en los pacientes que se seleccionaron por nomograma, había una utilización menos indiscriminada del uso de la hemodilución normovolémica aguda. Encontraron que los pacientes con sangrado menor a 400 se seleccionan mejor cuando se utilizaba el nomograma que mencionamos previamente. El cell saver es un método que ha demostrado también ser efectivo y seguro, en especial si se espera un sangrado importante, más del 20% de la volemia, y sobre todo en pacientes que tienen imposibilidad para ser transfundidos, tales como los testigos de Jehová. Históricamente no se ha recomendado en pacientes con malignidad o se recomendaba irradiar los hemocomponentes previos a la reinfusión. Sin embargo, hay una evidencia creciente que soporta el uso en pacientes con malignidad e incluso con carcinoma hepatocelular. En algunos metaanálisis que se han realizado en otros modelos quirúrgicos no hay ninguna diferencia en la sobrevida, por lo cual es una contraindicación relativa y podría usarse sobre todo con los dispositivos de última generación que reducen este riesgo aún más. Las otras técnicas para ahorro sanguíneo serían las técnicas de presión venosa central baja, oclusión vascular y de técnica quirúrgica, de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, primero, la oclusión vascular quirúrgica o maniobra de Pringle fue escrita en el 1908 por el cirujano Hogarth Pringle para cirugía de trauma hepático y consiste en clampar el ligamento hepatoduodenal. Esto nos va a ocluir las ramas de la vía biliar, la arteria hepática y la vena porta. Para nosotros, ¿por qué es importante? Porque disminuye el riesgo de sangrado y además porque va a producir unos cambios hemodinámicos muy importantes, hasta un incremento en el 10% en la presión arterial media, 40% en la resistencia vascular sistémica y una disminución del 10% en el gasto cardíaco con su respectivo aumento reflejo en el tono simpático. Definitivamente reduce el sangrado en la superficie hepática durante la disección, pero eso también va a traer otro problema y es el riesgo de que los pacientes presenten lesión por isquemia de reperfusión. Se describe entonces que es seguro hasta 60 minutos en pacientes sin cirrosis y 30 minutos en pacientes cirróticos.
Hay otras alternativas tales como hacer una oclusión intermitente de esta triada, que son 15 minutos de isquemia por 5 minutos de reperfusión, y otras estrategias como el precondicionamiento en el que se hacen 10 minutos de isquemia y 10 minutos de reperfusión previo a hacer el clampeo continuo. Estas dos estrategias se han comparado y se ha encontrado entonces que el riesgo de sangrado es más alto en los que se hace intermitente versus continuo, y que además el tiempo de transección es algo más largo en los pacientes en los que se hace intermitente. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en el riesgo de lesión hepática. Cuando se compara el clampeo continuo versus el intermitente, se encuentra también que el sangrado es algo mayor en los pacientes con oclusión intermitente versus la oclusión continua. Y la lesión hepática fue mayor en los pacientes en los que se mantuvo la oclusión continua. Este metaanálisis trató de comparar las tres estrategias, continua versus precondicionamiento versus oclusión intermitente. Ellos realmente no lograron demostrar diferencias, como podemos observarlo, en mortalidad, en falla hepática y en morbilidad. Ninguna diferencia significativa, aún siendo los estudios muy heterogéneos, muy homogéneos. Perdón. También hay algunos medicamentos anestésicos que se han descrito como beneficiosos en la oclusión quirúrgica de la tríada portal. Entonces, los anestésicos volátiles son unos de ellos. Estos estudios compararon pacientes que iban a ser llevados con la maniobra de Pringle y se les daba anestesia total intravenosa con un precondicionamiento con sevoflurano, que era lo que hacían, que ellos hacían la inducción continua y 30 minutos antes de la oclusión vascular daban 30 minutos de anestesia con sevoflurano, y lo comparan con los pacientes a los que no se les daba este precondicionamiento con el sevoflurano. En ambos estudios encontraron que había una disminución de las enzimas hepáticas en el posoperatorio y el riesgo de complicaciones, por lo que parece que esta técnica es beneficiosa. Otro medicamento que se ha estudiado es la dexmedetomidina. Se ha comparado la dexmedetomidina con el placebo en este RCT publicado en el 2014 en el British Journal of Anesthesia. La dexmedetomidina se utilizaba simplemente como un coadyuvante, un bolo más infusión. La anestesia estaba basada en con propofol más fentanilo. Lograron demostrar que había niveles disminuidos de lactato y de transaminasas en el posoperatorio, como podemos observarlo aquí, por lo que este medicamento también es prometedor. Hay otras técnicas, como la oclusión selectiva de un lóbulo o de un segmento. Sin embargo, esto no ha podido demostrar diferencias, excepto en pacientes con una función hepática muy alterada, y la exclusión vascular total, que se realiza clampando la vena cava a diferentes niveles, suprahepática, subdiafragmática e infrahepática, más el Pringle, y esto se hace para tumores que están muy cercanos a los grandes vasos, como la cava. Obviamente tiene un impacto hemodinámico muy importante, y hay pacientes que no van a tolerar esta técnica, pacientes que no lo toleren ni lo requieran, van a tener que ser llevados a un bypass venovenoso siempre y cuando esté disponible. Cuando se comparan las diferentes técnicas de oclusión vascular, el Pringle, las maniobras selectivas, no se ha podido demostrar que haya diferencias en mortalidad, transfusiones, complicaciones y estancia hospitalaria. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre técnicas anestésicas específicamente para disminuir el riesgo de sangrado. Primero que todo, la presión venosa central baja. Esta técnica consiste en mantener las presiones venosas centrales por debajo de 5 centímetros de agua hasta que se termine la transección hepática. La teoría es que esto va a disminuir la congestión hepática, la presión hidrostática retrógradamente y con una teórica reducción en el riesgo de sangrado. Muy importante que hay que tener en cuenta que esta técnica obviamente no va a basar la presión venosa central para la reanimación, y como sabemos, poco nos sirve esta medida dinámica para poder guiar la respuesta a volumen de los pacientes. Esta estrategia es muy debatida. Hay algunos detractores que argumentan que la presión venosa central durante el intraoperatorio puede verse alterada por múltiples causas, tales como la manipulación hepática, comorbilidades del paciente. ¿Y cuáles son las maneras en las que nosotros vamos a alcanzar estos valores de presión venosa central baja? La mayoría de autores recomiendan que haya una restricción de líquidos hasta el momento de la finalización de la transección hepática. Eso sí, evitando la hipovolemia, y por eso se recomienda que los pacientes estén monitorizados hemodinámicamente por otros métodos dinámicos. Podemos utilizar también los anestésicos. Se ha descrito la técnica epidural, diuréticos, nitroglicerina. No hay estudios ni hay evidencia que soporte el uso de ninguno
de la superioridad de ninguno de ellos, y además la posición de Trendelenburg invertido. Se han realizado múltiples metaanálisis, revisiones sistemáticas, y todas concluyen lo siguiente, que hay una disminución en el riesgo de sangrado, que es importante, y el riesgo de transfusiones. Eso sí, los estudios son de mala calidad, heterogéneos, muy baja calidad de la evidencia. Y la otra desventaja de estos metaanálisis y revisiones sistemáticas es que el desenlace de morbilidad e inmortalidad no aparece por ninguna parte y no ha podido ser demostrado. Sin embargo, sí es claro que disminuyen esta técnica de presión venosa central baja reduce el riesgo de sangrado y de transfusiones. Este metaanálisis en red publicado en Cochrane en el 2016 demostró que la técnica de presión venosa central baja disminuía tanto el riesgo de sangrado, transfusión, además de tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria. Y cuando se combinaba con la hemodilución normovolémica aguda, disminuía además el riesgo de sangrado y de transfusión, mucho más que cuando se utilizaba únicamente la técnica de presión venosa central baja. No hubo diferencias en mortalidad ni en eventos adversos, la calidad de la evidencia fue baja con alto riesgo de sesgos. Cuando manejamos la presión venosa central baja, pues estamos al límite, sobre todo cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. Podemos tener con la restricción del líquido una potencial hipovolemia, que el flujo renal y hepatoesplácnico puede estar reducido y que probablemente vamos a tener que usar vasoconstrictores o inotrópicos. Hay también una preocupación por el riesgo de embolia aérea, pero ya vamos a revisar entonces estas preocupaciones. Respecto a la función renal, estos análisis retrospectivos en los que se realizaron hepatectomías con presión venosa central baja encontraron que no había una diferencia importante en el riesgo de lesión renal. En este primer estudio, 10% elevaron creatinina, apenas el 3% la elevaron persistentemente, y los pacientes que no, cuando se comparaba con pacientes que no habían sido llevados a cirugía con esta técnica, había una incidencia del 13%. Y en este otro estudio, lesión renal aguda en el 16%. Cuando se clasificaba por la escala Rifle, 13% riesgo, 2% lesión y falla en 1%. El 47% tenían completamente normal la función al alta, y apenas menos del 1% tenían una lesión renal aguda clínicamente importante, por lo que podemos decir que la lesión renal aguda por utilizar la presión venosa central baja es muy rara. El embolismo aéreo, que es la otra preocupación. Este estudio comparó las presiones en la vena cava y en las venas hepáticas en diferentes posiciones: posición horizontal, Trendelenburg invertido y Trendelenburg. Y encontraron que definitivamente, pues como era de esperarse, en el Trendelenburg invertido las presiones en la vena cava y en la vena hepática eran menos cavas y entre la vena cava y las venas hepáticas. Así que no sugiere que haya un riesgo en el aumento de embolismo aéreo, y como vemos en los diferentes metaanálisis no se ha encontrado tampoco este evento adverso como importante. Algunos han propuesto manejar anestesia sin PIP, sin embargo, esto no tiene pues mucho soporte fisiológico, ya que se ha visto que el aumento, por ejemplo, de la PIP de 5 a 10 centímetros de agua apenas aumenta alrededor de 1 milímetro de mercurio de la presión venosa central en las venas hepáticas y en la vena porta. Y cuando miramos, por ejemplo, este análisis post-hoc del IMPROVE Trial, que comparó la ventilación protectora versus la no protectora en pacientes llevados a cirugía abdominal, este análisis post-hoc evaluó específicamente los pacientes que fueron llevados a hepatectomía. No encontraron ninguna diferencia en el sangrado entre el grupo de intervención versus el control. Entonces requeríamos estudios realmente para demostrar si les va bien a los pacientes respecto a las complicaciones pulmonares en pacientes que se han manejado sin PIP, y también para evaluar cómo es el riesgo de sangrado de ellos. Por ahora, no se recomienda entonces dar la anestesia sin la presión positiva al final de la aspiración. Respecto al ácido tranexámico, esta revisión sistemática publicada en el 2002 en Cochrane demostró que el sangrado era menor versus el placebo, tanto en el momento de la disección como en todo el tiempo quirúrgico, y además las transfusiones fueron menores en los pacientes que se usaron transfusiones. En el metaanálisis en red publicado en el 2016, que vimos ahorita, también se demostró, aunque incluyeron únicamente un estudio, se demostró que había un riesgo menor de transfusiones en los pacientes en los que se utilizaba ácido tranexámico. Generalmente se utilizan dosis bajas, 20 miligramos por kilo en bolo, y definitivamente ha demostrado que reduce el riesgo de sangrado, debería usarse. El factor 7 no cuenta con la misma suerte y no ha demostrado beneficio, por lo cual no debería utilizarse. Respecto al monitoreo hemodinámico, voy a mencionar algunas cosas importantes, y es que definitivamente hay que utilizarlo,
sobre todo cuando vamos a utilizar técnica de presión central baja, hay que utilizar métodos que sean mínimamente invasivos. No se recomienda el uso de técnicas invasivas como el catéter de Swan-Ganz, ya que pues, pone al paciente en un riesgo más alto de complicaciones. Y debemos elegir de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Eso sí, debemos preferir uno que nos permita evaluar cuál es la respuesta al llenado ventricular. Entonces, idealmente, variación de la presión de pulso, conociendo sus limitaciones, la variación en el volumen sistólico o la ecocardio transesofágica. El lactato es otra herramienta de la que tenemos que echar mano. Se ha demostrado que el lactato mayor a 3 milimoles por litro, como es de esperarse, aumenta el riesgo de desenlaces adversos en el postoperatorio, un OR 1.96, por lo cual también deberíamos tener en cuenta esta herramienta. Para no hablar mucho sobre la técnica quirúrgica, simplemente hay que tener en cuenta que los cirujanos van a utilizar algunos elementos como el aspirador ultrasónico Cavitron, el armónico, el argonplasma para disminuir el sangrado en el tejido hepático. No hay ninguna diferencia entre ellas hasta el momento. Se ha utilizado la laparoscopia de manera segura en estos pacientes. A uno le surge la duda sobre si estos pacientes van a tolerar, además de todas las intervenciones que se realizan para la disminución del sangrado, el neumoperitoneo, y hay algunos estudios que han tratado de demostrar la seguridad. Entonces, por ejemplo, este estudio observacional comparó los pacientes que habían sido llevados a cirugía abierta versus laparoscópica. Estos pacientes tenían función cardíaca normal. Ellos encontraron que no había ninguna diferencia hemodinámicamente significativa entre los grupos y que la toleraron adecuadamente. Y viene en aumento el uso de la laparoscopia, por lo cual podemos decir que la laparoscopia tiene ventajas en pacientes que la toleren. Primero, menor dolor postoperatorio, menor consumo de opioides, menor duración de la estancia hospitalaria y menor cantidad de adherencias. Ahora vamos a hablar sobre la analgesia. Algunos puntos importantes de la acetaminofén puede utilizarse para la analgesia multimodal y se ha demostrado que es seguro en resecciones incluso mayores siempre y cuando el paciente tenga una adecuada función hepática. Algunos estudios farmacocinéticos han mostrado que no hay riesgo en los pacientes con resección hepática siempre y cuando la función hepática sea normal. Los AINES podrían utilizarse, generalmente se evitan en los pacientes con cirrosis por el aumento en el riesgo de sangrado, pero algunos autores recomiendan que si las plaquetas y la función renal pueden ser monitorizados y están normales, pueden administrarse. Los opioides van a ser una herramienta muy importante como en el manejo del dolor postoperatorio, pero hay que guiarlo de acuerdo a la función hepática y renal de los pacientes. Evitar las infusiones de lidocaína, sobre todo por la alteración en el flujo hepático que tienen los pacientes cirróticos, que los pueden poner en riesgo de desarrollar toxicidad por anestésicos locales, y la ketamina es una herramienta también muy valiosa. La epidural torácica sabemos que es el estándar de oro en cirugía abdominal, pero en este modelo quirúrgico surgen algunas preocupaciones. Primero, pues, la coagulopatía, que aunque ya vimos que estos pacientes en el postoperatorio tienen más riesgo de trombosis venosa profunda y si están en un estado procoagulante más que anticoagulante, muchas veces se ha demostrado que se retrasa el retiro y la manipulación del catéter por encontrar los tiempos de coagulación alterados. Entonces esto nos va a llevar a una prolongación de la estancia hospitalaria, posibles efectos hemodinámicos adversos y que los pacientes, al parecer, pueden demorarse en movilizarse tempranamente. Definitivamente, cuando se compara la epidural versus la PCA, catéteres en la herida, morfina intratecal, sigue siendo superior para el control del dolor. De eso no hay duda. Sin embargo, entonces, como estamos mencionando, hay evidencia que muestra que hay una tendencia a la prolongación en la estancia hospitalaria. No se puede mostrar muy consistentemente que haya más riesgo de hipotensión, sangrado o líquidos o uso de líquidos endovenosos en los pacientes en los que se utiliza la analgesia epidural en este modelo quirúrgico. Pero entonces podemos recurrir a otras alternativas. El TAP, en este caso sería un abordaje subcostal, ha demostrado que reduce el dolor y el consumo de opioides y que puede ser utilizado también para el manejo del dolor en estos pacientes sin las desventajas que comentamos de la analgesia epidural. El cuadrado lumbar continuo se ha descrito en otros modelos quirúrgicos, parece ser superior el cuadrado lumbar al TAP, pero en este modelo no hay estudios en específico que muestren su superioridad. También podría ser una alternativa
Sin embargo, la estrategia Prospect nos sugiere que se use el TAP sobre el cuadrado lumbar. Y el ESP es un bloqueo muy prometedor. Hay series de casos que reportan su efectividad, pero aún no tenemos RCTs y la evidencia pues no es la suficiente para recomendar su uso. Los opioides intratecales son una muy buena alternativa, son efectivos, han demostrado que son al menos equivalentes pues, son inferiores a la epidural, pero que tienen un buen control del dolor. Eso sí, los estudios lo han utilizado dejando una PSA para que el paciente use como rescate. Falta mejorar la evidencia, pero parece que es una muy buena alternativa. Y el catéter en la herida es efectiva, también se deja con una PSA de rescate. La efectividad es probablemente comparable a la epidural, faltaría mejorar la evidencia, pero estrategias como vamos a ver, la estrategia ERAS recomienda su uso. Entonces, si nosotros miramos las recomendaciones de dos sociedades, van a ser diferentes. Por eso traje las dos. Prospect, que fueron las recomendaciones que sacaron la Sociedad Regional Europea de Anestesia Regional este año, recomiendan el uso de acetaminofén, de AINES, analgesia epidural torácica o el uso de bloqueos de la pared torácica como el TAP subcostal. Mientras que las guías ERAS, que sabemos que están muy orientadas al alta temprana en los pacientes, no recomiendan el uso rutinario de la epidural torácica, no la recomiendan en este modelo quirúrgico y nos llaman a que utilicemos los catéteres continuos en la herida o el uso de opioides intratecales. Para mencionar algunas recomendaciones de las guías ERAS, la carga de carbohidratos, como en otros modelos quirúrgicos, es extrapolado, pero recomienda administrarse. El uso de arenes no se recomienda, ya que aumenta el riesgo de complicaciones y no detecta tempranamente las complicaciones. No se recomienda el uso de sonda nasogástrica, ya que aumenta el disconfort hasta en el 20% de los pacientes, aumenta el riesgo de atelectasias y complicaciones pulmonares, por lo que no se recomienda de rutina. La reintroducción temprana de la vía oral sí está recomendada. Y muy importante, la profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa debería administrarse a todos los pacientes, a menos de que tengan una contraindicación. Finalmente, para mencionar algo de cuidados postoperatorios, estos pacientes generalmente van a salir de vigilancia en UCI por 12 a 24 horas. Hay que vigilar las complicaciones tanto de una cirugía abdominal mayor o las específicas de este procedimiento, tales como la coagulopatía y sangrado, falla hepática, sea aguda o una agudización de la falla hepática crónica, encefalopatía, lesión renal, fístula biliar, y muy importante mantener en estos pacientes un adecuado control glicémico y electrolítico. Como conclusiones, entonces, podemos decir lo siguiente, que es posible rescatar en los pacientes con hígado sano hasta el 80% del tejido y hasta el 60% en los pacientes con hepatopatía crónica. Las comorbilidades, en especial el estado cardiovascular, la enfermedad renal y la hepatopatía de base influyen directamente en los desenlaces del paciente. Este procedimiento es de alto riesgo cardiovascular y de sangrado, por lo que hay que adherirse a las guías de valoración para cirugía no cardíaca y sabemos que es un alto riesgo de sangrado y que este va a ser nuestro principal objetivo, disminuir el riesgo de sangrado. No debemos usar los puntajes Child-Pugh ni MELD en pacientes con función hepática normal y que los pacientes con Child-Pugh B o C o MELD mayor a 9 generalmente no son candidatos a la resección hepática. No debemos utilizar pruebas de coagulación convencionales para predecir el riesgo de sangrado en pacientes cirróticos ni corregir los tiempos basados en estas pruebas en pacientes que no tengan ni signos ni síntomas de sangrado. Parece no haber diferencias en las técnicas anestésicas en disfunción hepática postoperatoria, pero la anestesia total intravenosa promete impactar positivamente en la sobrevida en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Se recomienda el uso de técnicas de ahorro sanguíneo intraoperatorio y preoperatorio, tales como el aumento de la hemoglobina preoperatoria con eritropoyetina o hierro intravenoso. El uso de movilización neuromolémica aguda, cell-saver, presión venosa central baja, principalmente con restricción de líquidos endovenosos hasta la finalización de la transección, el uso de la oclusión vascular quirúrgica, sea idealmente intermitente o con precondicionamiento, incluyendo sevoflurano o dexmedetomidina, y el uso de ácido tranexámico profiláctico. Deberíamos usar líquidos endovenosos que sean cristaloides balanceados, preferiblemente con acetato. Podría utilizarse albúmina de manera segura, aunque esta no presenta una ventaja importante. El monitoreo hemodinámico debería realizarse con medidas dinámicas como la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico o la ecocardiografía transesofágica,
La guía de ERES nos recomienda la analgesia con opioide intratecal o infusión continua con un catéter en la herida, más el uso de analgesia multimodal, y Prospect nos recomienda el uso de epidural torácica con bloqueos de pared abdominal o analgesia multimodal. Y analgesia multimodal. Muchísimas gracias.